niñas que abandonaron la escuela para incorporarse al trabajo, para ayudar en la crianza o en las labores agrícolas y domésticas, al cuidado de la prole y la familia. La memoria violeta saca a la luz este otro patrimonio silenciado que atesoran los pueblos de Córdoba en sus mujeres, rescatando del olvido su aportación a la historia social reciente, ofreciéndole las herramientas necesarias para contar mediante la expresión escrita y oral en sus múltiples vertientes, como testigos, notarias y cronistas del devenir de los días a través de sus propias experiencias y de las que dejaron memoria y obra en nosotras. Voy a contar una historia que es verdad. Esto de los malos tratos no podemos aguantar. Y yo por mi mala suerte de pequeña lo sufrí. Tú no sabes lo que entra cuando llegas a tu casa y te encuentras a tu madre llorando desconsolada. Y mira para otro lado, a que no le veas la cara, que la tiene toda marcada. No es más hombre el que maltrata, sino el que sabe querer. Y cuando llega a su casa, le da un beso a su mujer. Y de él, ¿qué voy a decir? Que lo quise toda mi vida y nunca lo abandoné. Y 100 años que viviera, siempre estaría con él. Pero me dejó marcada dentro de mi corazón. Por muchos años que pasen, no lo puedo olvidar yo. Cuando llegan estos días y yo me pongo a pensar que mi madre de mi alma fue una mujer maltratada. Pues yo, por desgracia, al colegio fui poco, porque éramos muchos hermanos, bueno, somos muchos hermanos, y al colegio fui muy poco. Pero claro, tenía que irme con ellos, y cuando llegaba a mi casa, pues la verdad es que yo decía, no sé, oye, ¿cómo va a estar la cosa? Normal. Casi era normal antes, que muchos matrimonios pasara eso. Ni he podido olvidarlo ni lo olvido. De cuando yo veía a mi madre con toda la cara echando sangre, es una cosa que eso no lo olvidaré yo por muchos años que pasen. Pues yo me puse ya mayor, me eché mi novio, pero yo, antes de casarme, se lo dije bien claro a mi marido. Si tú algún día piensas de pegarme, me matas en el momento, porque si no te remato yo. Pero yo no consiento que nadie me ponga la mano en lo alto. Ni que nadie que esté a mi vera lo esté maltratando tampoco. A mis 76 años recuerdo algunos momentos de mi vida con mucha emoción. Allá por el 53 tendría unos 8 años y vivía con mi padre y mis 5 hermanos y otro que venía en camino. Un día mi padre quedó sin poder moverse. Decía que no podía más, que no podía levantarse de la silla, pero como no había más remedio que trabajar, se tenía que ayudar a andar hasta el trabajo. Mi hermano pequeño, Benjamín, se puso malito. Tenía una mancha en el pulmón y una pulmonía, y los medicamentos eran carísimos. Mi padre tuvo que coger más trabajo y le dieron una contrata para agrandar el cementerio. Teníamos que echarle una mano. Mi padre tuvo que coger una contrata en el cementerio para emplear los nichos, y entonces pues él si nos llevó a mi hermano, que era más mayor que yo, 2 o 3 años, a mi hermana y a mí, yo con 7, yo con 8 y ella con 7,
para ayudarle a blanquear de que los nichos, porque ellos no se podían meter y nosotros las dos éramos tan chicas y tan menudillas, pues los limpiábamos estupendamente, pero que luego nos quedábamos allí, porque decía mi padre que fresquito se está aquí para la siesta, y nos tendíamos nosotras allí también, sin miedo ninguno ni nada. Ahora no lo haría yo, vamos, ni si mi madre de que la tuvieron que ingresar porque el parto era peligroso, pues entonces, claro, yo tenía que, yo y mi hermana, por lo chica que era, pues llevar la casa para adelante, ayudarle, y mi padre iba arrastrando con la pierna, se iba agarrando a la pared, y yo ya entonces, pues me dijo, Conchi, ven y se apoyaba en mi hombro, y yo lo llevaba hasta que se le calentaba la pierna, y claro, ya el pobrecito pues ya empezaba a trabajar, pero luego a la noche cuando llegaba otra vez, cuando se sentaba, pues nada, ya vino mi madre del parto con mi hermanito, y entonces pues le dijo mi madre esa noche, ya que cuando se cenó y todo, dice, venga que nos vamos a acostar, dice mi padre, dice, yo no me puedo acostar, dice, ¿cómo que no te vas a acostar? Dice, porque no me levanto, dice, no, pues si te acuestas aunque no te levantes, y así pasó, ya no se pudo levantar, y luego, yo no me acuerdo ya bien el tiempo, pero que lo ingresaron en la Cruz Roja, que estuvo 6 meses dándole corrientes, que hasta le quedó una poquita de cojera, pero hoy en día ya jubilada y con ganas de seguir, aprendí y voy a la escuela de adultos. Nací el 15 de diciembre del 45. Ya había pasado la posguerra, pero había mucha miseria. Con 12 años iba con mi amiga a buscar aceitunas. Con lo que junté, me compraron mis padres una máquina de coser sin más, para aprender a coser y bordar. Después íbamos a rebuscar ceporros para hacer de comer con las estrebes, y así se hacía la comida. También nos fuimos, mi madre y yo, al Cortijo de los Sesmos, a Ranchada, para trabajar en algodón. Allí la cama se llenaba un colchón de paja y se tiraba en el suelo. Fueron unos años duros. El sueldo que ganaba era 100 pesetas, casi la mitad de 1 euro. Pues yo lo que quería es que yo no saliera al campo, que no. Lo que pasa es que a mí no, la costura me gustaba, pero no para coser para el público. Yo decía que yo cogía mi legona o me iba al algodón y que a mi casa llegaba con mi sueldo y no tenía nada que ver con nadie. Que echaba mano a las 8:30, a las 9 y volvía de noche, casi de noche ya. Y ganábamos eso, si era segando, lo mismo, 100 pesetas. Y de tener que beber en algún charco de una pisa de un mulo, que se llenaba de agua y era tanta la sed que tenía que allí mismo bebía. Porque los sesmos nos teníamos que lavar en una cuba de agua. Era una planta arriba, pero todo cama en el suelo. Aquí una cama, allí otra, allí otra, allí otra, ¿sabes? Y teníamos que estar así. Y te lavaban lo más preciso cuando venía a tu casa, el fin de semana, entonces cuando te duchabas bien duchada. Yo he trabajado mucho, 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 mucho. Estando en la aceituna, me decía que se moría por mi querer. Nací el 2 de julio del 38, en el seno de una familia humilde, trabajadora y de campo. Mis padres, José Manuel y Carmen, eran maravillosos. Ellos se dedicaron al campo de siempre. Éramos 3 hermanos, somos 3 hermanos. A mí me encanta leer, escribir. Mi padre, que era lo mejor que puede haber en padres, mejores no los hay. Mi madre trabajaba en el campo y cuando llegaba un manijero, entonces eran los manijeros los que iban, llamaban en la puerta y decían, Carmen. Yo ya sabía que venía a buscar a mi madre para trabajar y yo ya no podía ir a la escuela. Yo ya estaba llorando. Y decía mi madre, ya está llorando. Y dice, es que mañana no puedo ir a la escuela. A mí me encantaba la escuela. Y mi padre, vivíamos en un sitio donde una fuente que le llaman La Poza, estaba un poco cerca. Y decía mi padre, a mi Jesulita le vamos a dar una carrera, de aquí al Cerro La Poza, porque es que el pobre era la que me podía dar otra.
Yo tenía una vecina que era mayor y estaba siempre alrededor mía porque mi madre estaba siempre trabajando. Yo aprendí a hacer de comer con las vecinas. Me decía la vecina, tú pelas las patatas, las picas, pones las estrebes, pones varetas cortaditas o los mazorquines de la mazorca, que eran lo que nos servían de candela. Y me decía, tú pones el aceite, le metes 2 mazorquitas y cuando se pase ya está el aceite caliente, echas las patatas para que no te quemes. Y así aprendí yo a hacer de comer con las vecinas. Y yo tenía la vecina muy graciosa, era mayor, pero llegaba y cuando yo ponía la tela en lo alto de la mesa, yo no te había cumplido los 15 años, de regailla que estaba muy harta, y decía la pobre, si sale con barba San Antón, y si no la Purísima Concepción, porque la pobre mujer decía, esto saldrá como tenga que salir. Con 24 años me casé, yo tuve 52 años casada y 8 años de novio, 60 años con el mismo hombre, maravilloso, pero enfermo. Tuvimos alegrías, tuvimos sufrimientos, tuvimos de todo. Tuve 2 hijos, Maritrini y José Manuel, cada uno tiene 3 hijos, entonces tengo 6 nietos, porque yo cantaba de todas las maneras. Yo cuando mi marido lo primero, ya malo, y yo no me salía a cantar nada más que ayúdame, ayúdame Señor a caminar. Yo todas las coplas que cantaba iban a parar al mismo sitio. A mí me gustaba mucho leer las novelas de Corín Tellado, porque a mí leer me ha gustado siempre mucho. Yo tenía que leer a escondidas de mi madre, porque mi madre cuando me veía leer, Jesulita, que tienes que terminar esos vestidos. Y yo me ponía así en la novela y le echaba el trapo, y cuando mi madre se iba al patio o algo, la leía, venía mi madre, le ponía el trapo. Ya ves, yo con 20 años a lo mejor, porque yo me casé con 24 años. Madre, yo tengo un novio aceitunero, que vareando tiene mucho salero, mucho salero. Cuando me ve me dice que se muere por mí. Madre, yo tengo un novio aceitunero, me gusta a mí. Soy nieta de Enriqueta Beurno En y cuento la historia de mi abuela. Una mujer trabajadora, menudita, buena persona y muy buena madre. Mi abuela tuvo 5 hijos, era costurera, nació en Osavillo del Río, aunque toda esta historia ocurrió en Villalón. La vida estaba tan mal que con lo que ganaban entre el matrimonio no tenían suficiente para alimentar a la familia y menos alimentar a 5 hijos. La máquina de coser de mi abuela no dejaba de funcionar, ni de día ni de noche. No comía, no dormía, no descansaba, hasta que Enriqueta perdió la cabeza, como antes se decía. Se volvió loca. Esto es que se decía antiguamente. 4 varones y una niña. Mi madre, mi abuela, no sabía lo que hacía y la tomó manía a su hija, que era la que siempre estaba con ella. Entre manía y manía sufrió otra desgracia. Uno de sus hijos estaba trabajando, cuidando cochinos y como no tenía alimento que echarse a la boca, se quedó dormido al sol y murió de una insolación. Mi abuelo lo recogió muerto. Mi abuela se puso mucho peor de su cabeza y a raíz de esa desgracia le dio por escaparse por la noche y correr por los arroyos y los caminos. Cuento la historia de mi abuela y el por qué se le fue la cabeza. Mi abuela, pues la pobre, ella en el campo no trabajaba, pero trabajaba con una máquina que no paraba ni de día ni de noche. Y de no comer y tanto sufrir, pues se le fue la cabeza. Y ella pues la tomó con su hija, la más pequeña, y la única hija que tenía. Y le hacía esas cosas, sí. Yo digo que las haría sin
sin querer, porque una madre a una hija no se le puede hacer eso. Mi tío, cuando cumplió la mili, que estuvo 20 meses, pues resulta que se fue con un hermano a Mallorca, que estaba casado allí, y le dijo que allí había trabajo, que se fuera allí, porque en el pueblo no había nada. Se fue, pero claro, ella dijo, me voy. Ella se fue andando a Posadas de noche, y aparte de madrugada pasó un mercancía, y en ese se montó, paró en Posadas, y en ese se montó, sin dinero, sin nada, más que con unos trapillos en un pañuelillo lió y ale, fue. El mercancía llegó hasta Valencia, que es donde ella quería llegar. Paró el mercancía, se bajó, y resulta de que se bajó y claro, la pobre, como no sabía leer ni escribir, pues se quedó como que no sabía nada. Pues le preguntó a este y le preguntó al otro, hasta que le dijeron, pues tire usted por aquí, que por aquí va usted derecha al puerto. Cogió aquella dirección y llegó al puerto. Lo primero que preguntó fue que cuándo salía el barco para Mallorca. Le dijeron, oye abuela, si el barco no sale hasta dentro de 8 días. Y ella decía, madre mía, ¿y qué voy a hacer yo aquí 8 días sin dinero, sin comida? Y sin nada, no tenía nada. Pues ella se lió en un mantón negro que llevaba y se puso en un rincón sin comer. Ella no comía. Y la gente pasaba y claro, pasaba mucho y le hacía harto aquella mujer tantos días allí, solita, y le daban como un trozo de pan, le daban agua. Y un día pasó la mujer del barco que ella tenía que coger para Mallorca. Y se fue con aquella señora. Tuvo una semana allí en el barco trabajando en la cocina con ella y llegó la hora de que salió el barco. Abuela, pues ya vamos para Mallorca, ¿no? Pero yo no tengo dinero para pagar. Y ella habló con el capitán, le dio las gracias porque mi abuela, a pesar de que tenía su cabeza loca, que no sabía lo que hacía, ella tenía ratitos, la pobre, de que estaba bien. Es como la enfermedad esta de la demencia senil, que tienen ratos que están lúcidos y conocen a las personas. Entonces el capitán le dijo, nada, usted no tiene que pagar nada. Nosotros la llevamos y hasta el puerto de Mallorca. Bueno, pues llegó al puerto de Mallorca, se bajó, se abrazó al capitán llorando, dándole las gracias al capitán y a la cocinera. Se bajó y se lió a andar, claro. Como no sabía leer ni escribir, pues ya se lió a andar, no sabía ni por dónde iba la pobrecita. Y le dio con un mercadillo de estos que venden. Y al primer puesto llegó y le preguntó a un hombre, dice, mire usted no sabría estas señas sobre dónde cae, dice. El hombre se echó la mano a la cabeza y dice, ay señora, por Dios, pero si esto es de Zaragoza. El hombre dice, Dios santo, esto es un milagro que ha hecho Dios por esta mujer. Y ella llorando, que no podía, dice, no llore usted más, abuela, yo la voy a llevar con su hijo. Pero usted conoce a mi hijo, sí los conozco. La voy a llevar a la puerta de su casa. La llevaron, pues mis tíos se quedaron que dijeron, pero bueno, ¿cómo mi madre ha podido venir tan lejísima, sin dinero que no tienen en el pueblo? Y ha podido llegar hasta aquí. Los del pueblo estábamos loquitos, perdidos, buscándola por todos sitios. La Guardia Civil la buscaba por los pozos, por todos sitios, y no aparecía. Perdona que me emociono. Y entonces pusieron de momento un telegrama, porque no había ni teléfono, diciendo que no la buscaran más, que estaba allí. Que mi abuela Enriqueta era lo más bueno que hay en esta vida, que yo me llamo Enriqueta igual que ella. Esta poesía o poema te la dedica a ti, mi abuela Enriqueta, de tu nieta Enriqueta. Abuela Enriqueta, me despierto cada día y le pregunto al más grande el porqué de tu partida. Llega a hacerme tanto daño, 1000 preguntas en el aire,
sin respuesta. Duermo en tu cuarto cada día, siento tus pasitos en todas partes, miro hacia tu cama, pero siempre está vacía. Me siento tu recuerdo con tu ausencia, nunca voy a conformarme. Pienso que nunca te has ido, abuela. Abuela Enriqueta, con tu aroma. Yo sigo aquí y tú estás conmigo. Mis padres eran muy pobres, muy pobres. Mis padres, recuerdo yo que vivienda no teníamos. Mis abuelos nos dejaron una habitación muy chiquita pero muy pobre también, porque no tenía ni solería. La solería era de tierra. Cuando llovía, aquello se ponía con una humedad que no sé. Cogían, antiguamente le decíamos catres a las camas, porque eran muy pequeños, eran unas camas que le decían catres, porque eran más pequeños que las camas que hay ahora. Los colchones de paja. Si había un año que se podían llenar, porque los señoritos te dejaban coger la paja, se podían llenar. Y si no, seguía un año o dos la misma paja. Recuerdo que no se podían ni mover los colchones porque estaba húmeda la paja. De dormir pues se ponía húmeda. Mi madre trabajaba en todo. Ella cegaba, ella trabajaba en el campo, ella era blanqueadora de estas antiguas, de estas que con la caja, y lavaba. Era la lavadera y la blanqueadora de las que tenían más dinero en el pueblo. Pero ellas, las que le pagaban, no se daban cuenta lo poco que había en aquella casa. Y a lo mejor estaba la pobre todo el día trabajando. Me acuerdo que llegaba con los ojos colorados, rojos, de caerle en la caja. Y traía, y le daban a lo mejor un trocito de tocino o una latita de aceite de esas chiquitas. Nada más. Eso traía a la pobre. A 7 hijos y el matrimonio. Mi padre era muy buena persona, un trabajador, pero tenía una falta, que le gustaba el vino. Él se iba al campo, se iba a los cortijos a trabajar, se tiraba 15 días cuidando ganado de noche. A los 15 días venía y se cambiaba de ropa. Y el pobre no pensaba de que tenía 7 hijos y su mujer en la casa esperando lo poquito que traía de sueldo. Él se tiraba a la taberna y a él no le importaba de gastarse por lo que trajera, lo que traía. Él no pensaba en sus hijos, que los tenía sin comer. Cuando llegaba mi madre le preguntaba, bueno, dame lo que has traído. Y le soltaba 4 perrillas allí que no tenían ni para comprar 1 kilo de pan. Pero en fin, eso compraba, al otro día pues eso compraba, el pan. Nos migaba un poquillo de café hecho de aquel de cebada y con eso nos alimentábamos. Mi madre destrozada porque veía que era muy pequeña y que tenía que estar trabajando. Y lo que a mí me gustaba era la escuela. Yo nunca tuve una muñeca, ni un juguete, ni yo ni mi hermano. Recuerdo que pasaban las niñas con las muñecas, todas de fiesta. Y yo me metía para adentro. Porque mi madre no podía, la pobre, ni comprarme unos caramelos. Muy triste, muy triste. Yo me dijo la maestra que tenía, ¿tú quieres hacer la comunión, Enriqueta? Yo digo, hombre, claro que sí. Dice, pero bueno, ¿tiene ropa? Digo, yo la que tengo aquí, la que traigo aquí a la escuela, no tengo otra.
dice, bueno, pues ya está, pues así la hace. Me puso un velo de esos redondillos blancos en la cabeza. Confesé, me confesó el cura y hice la comunión. Allí iban niñas, pues con su vestido, muy bien vestidas. Y yo cuando salí, pues llegué a mi casa y dice, yo, risueña, mamá, ya he hecho la comunión. Pero chiquilla, digo, ya la he hecho. Porque de esta forma tú no puedes comprarme vestido ni nada. Pues ya la he hecho. Y así a mí, todo. Mujeres luchadoras, unidas en el sentimiento del apego a la tierra y a la escuela como horizonte de futuro, y a la sororidad con las madres y abuelas, y al deseo de reconocer y dar a conocer su biografía a través de la escritura, no como refugio, sino como herramienta de liberación, el poder de saberse y de saber que fueron, que son capaces.